Vamos a hablar hoy sobre las bases de un espacio vectorial. Primero vamos a hablar sobre qué es una combinación lineal. Luego tocaremos el tema de dependencia e independencia lineal. Se darán cuenta que es algo que se desprende de combinaciones lineales y que pues está muy relacionado. Y después hablaremos de qué es la base de un espacio vectorial. Una vez que tengamos claro qué son las combinaciones lineales y la dependencia e independencia lineal, veremos que es muy claro qué significa que sea una base de un espacio vectorial. Ya definimos en la clase pasada qué es un espacio y un subespacio vectorial en términos de la estructura que tienen. Pero nos gustaría encontrar una estructura general y fundamental a partir de la cual generarlos. Es decir, una especie de semilla a partir de la cual podamos generarlos. Entonces, esta es la idea de esta clase, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en R2 y en R3 nos bastan para R2 dos vectores, 1,0 y 0,1, y en R3 nos bastan tres vectores para crear todos los demás vectores de dichos espacios vectoriales. Entonces, eso es lo que nos dice la intuición. Si se fijan, la dimensión de R2 es 2 y la dimensión de R3 es 3, entonces para generar R2 nos bastan 2 y para R3 nos bastan 3, ¿no? Entonces eso debe estar relacionado. Primero debemos definir qué son las combinaciones lineales para poder llegar a este concepto de qué es una base, ¿no? ¿Qué es una combinación lineal? Primero trabajemos con B, un espacio vectorial, y S, un subconjunto de B, que necesariamente debe ser no vacío. Vamos a decir que un vector X en B es una combinación lineal de elementos de S si existe un número finito de elementos Y1 hasta Yn en el subconjunto S y un conjunto de escalares A1, A2 así hasta AN en el campo, tales que X, el vector del espacio vectorial, se puede escribir como la suma del producto de A1, Y1 más A2, Y2, A3, Y3 y así hasta ANYN. Entonces, decimos que el vector X del espacio vectorial es una combinación lineal de los elementos de S. Los elementos de S, recuerden que eran los vectores Y1, Y2, Y3 hasta Yn. Entonces, ¿por qué es una combinación lineal? Porque los elementos de S, Y1, Y2, Y3 hasta Yn, están multiplicados por un conjunto de escalares A1, A2, A3 hasta AN, y esos sumados forman X, que es un elemento del espacio vectorial. Entonces, X es una combinación lineal de los elementos de S. En este caso decimos que X es una combinación lineal de los elementos de S. ¿X pertenece a S? No, X no pertenece a S. ¿Por qué? Puede ser que sí pertenezca a S, pero en lo general no pertenece a S. Porque recuerden que S es un subconjunto de B. La definición de esto es que todos los elementos de S pertenecen a B. Pero para que X pertenezca a S, todos los elementos de B tendrían que pertenecer a S. Esto querría decir que B tendría que ser subconjunto de S. Y para eso, S tendría que ser igual a B. Esto no siempre pasa. Lo que sí pasa es que S genera a B. Ya veremos qué es eso un poquito más adelante. Es importante señalar que para todo vector X en el espacio vectorial, el vector 0 es una combinación lineal de cualquier subconjunto no vacío de B. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tomemos cualquier vector X en el espacio vectorial. Con el vector B, con el espacio vectorial B y S un conjunto no vacío, cualquiera. Y tomemos a los vectores Y1, Y2, Y3 hasta Yn en el subconjunto no vacío S. Tomemos ahora
a los escalares A1, A2, A3, así hasta AN, todos iguales entre sí y todos iguales a 0 en el campo. Tenemos entonces que el vector X va a ser igual a el escalar 0 por Y1 más el escalar 0 por Y2 más así hasta el escalar 0 por Yn. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que X, el vector X, era una combinación lineal de los elementos de S. Entonces, como era una combinación lineal de los elementos de S y estamos diciendo que todos los escalares son iguales y son 0, podemos escribirlo de esta manera. Sin embargo, como ustedes van a demostrar en su tarea de examen, el escalar 0 por el vector X es igual al vector 0. Entonces, esta combinación lineal se convierte en el vector 0 más el vector 0 más el vector 0 más el vector 0. Y esto es igual, como 0 es el neutro aditivo del espacio vectorial, se convierte en 0, en el vector 0. Entonces, el vector X es igual al vector 0. Entonces, 0, el vector 0, es una combinación lineal para cualquier elemento de S y para cualquier elemento del espacio vectorial. Entonces, la siguiente pregunta lógica que podemos hacernos sobre el conjunto de combinaciones lineales de los elementos del subconjunto S es que si forman un subespacio, ¿no? Si S es un subespacio, pues ya vimos que el vector 0 está en el subespacio. Ahora, la intuición nos dice que sí, ¿no? Tenemos el siguiente teorema. Si el vector S es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, que vamos a llamar W, es un subespacio más pequeño de B, que contiene a S, en el sentido que W es un subconjunto de cualquier subespacio de B que contiene a S. ¿Qué quiere decir esto? S es un subconjunto no vacío del espacio vectorial. Vamos a llamar al conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S W. Entonces, W contiene a S, pero W es subconjunto de cualquier subespacio de B que contenga a S. Entonces, voy a activar aquí la herramienta de comentar. Vamos a poner un subconjunto cualquiera, digamos S', que contenga a S. Entonces, S está contenido en ese subconjunto. Entonces, W es subconjunto de cualquier subespacio S' que contiene a S. Entonces, W también está contenido por S'. Ajá. Pero, ¿quién era W? W es el subconjunto, es el conjunto que tiene todas las combinaciones lineales de elementos de S. Entonces, W contiene a S. Ya veremos qué quiere decir esto cuando demostremos el teorema. Lo que quiere decir es que es el subconjunto más pequeño, ¿no? S, para empezar, es no vacío, por definición. Entonces, al menos, contiene al vector 0, W. ¿Por qué? Porque W, como lo definimos acá,
es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S. Como S es no vacío, una de las combinaciones lineales que tiene es la del vector 0 y por lo tanto el vector 0 está en W. Entonces ahora veamos que W es el conjunto, como W es el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, vamos a tener dos combinaciones lineales. Vamos a tomar dos combinaciones lineales de elementos de S. Llamémoslas el vector Y y el vector Z. Entonces Y y Z están en W. Por definición, Y y Z son combinaciones lineales de elementos de S. Entonces existen x1, x2, x3 hasta xn y w1, w2, w3 hasta wn en S, tales que podemos escribir a Y y Z como sigue: Y igual a el escalar A1 por el vector x1 más el escalar A2 por el vector x2, así hasta el escalar AN por el vector xn. Y podemos escribir a Z como el escalar B1 por el vector W1 más el escalar B2 más el vector W2, así hasta el escalar A3, hasta el escalar Bn por el vector Wm. Para algunos escalares A1, AN, B1, Bm en el campo. Vamos a sumar ahora al vector Y más al vector Z. Tenemos de un lado al vector Y, como lo habíamos definido, porque es una combinación lineal de elementos de S. Y ahora al vector Z, porque es una combinación lineal de elementos de S. Como vemos, esto también es una combinación lineal de elementos de S. Por lo tanto, es cerrado bajo la suma. Entonces, la suma está en W. Se cumple la segunda propiedad que habíamos visto que tenían que cumplir los subespacios vectoriales. Se cumplió la primera, ¿por qué? Porque como S es no vacío, por lo menos el vector 0 estaba en W. Se cumplió la primera. La segunda se cumple porque es cerrado bajo la suma. Ahora, tomemos un escalar C y lo multiplicamos por el vector Y. Expandimos la definición de el vector Y en términos de combinaciones lineales de elementos de S y la multiplicamos por el escalar C. Esto nos da que cada componente está multiplicada por el escalar C. Y esto se reduce a una multiplicación por escalares en el campo. Es decir, C por A1 por el vector X1, así hasta C por AN por el vector XN. Esto claramente es una combinación lineal de elementos de S y por lo tanto está en W. Entonces también es cerrado bajo la multiplicación y se cumple la tercera propiedad que buscamos demostrar de los subespacios vectoriales y por lo tanto Y más Z y C por Y son elementos de W para cualquier escalar en el campo, por lo que son combinaciones lineales de elementos de S y por lo tanto W es un subespacio de V. Ahora vamos a mostrar la segunda parte del teorema, que es que W, el conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, es subconjunto de cualquier subespacio de V que contenga a S. Esta es la parte que me parece que está un poco no tan clara del teorema, pero ahorita creo que va a quedar un poco más clara. Sea W', cualquier subespacio que contenga a S, y sea el vector Y en W. Por definición, Y va a ser una combinación lineal de elementos de S. Sin pérdida de generalidad, podemos expresar al vector Y como esta combinación lineal de elementos de S, es decir, A1 por el vector X1, así más A2 por el vector X2, así hasta AN por el vector XN, para escalares A1 hasta AN en el campo y elementos de S
vector 1, x1 hasta el vector xn en elementos de S. Como por definición el espacio vectorial contiene el subespacio vectorial W' contiene a S, es decir, S es subconjunto de W', entonces los elementos de S, x1 hasta xn, también están en W', donde recuerden que el vector Y es una combinación lineal de los elementos de S. Entonces, como el vector Y es una combinación lineal de los elementos de S, también está en W'. Como Y es arbitrario y Y está en W, porque Y es una combinación lineal de los elementos de S, también pertenece a W'. Ya lo demostramos en el punto anterior. Entonces, como Y pertenece a S y Y pertenece a W, y ahorita acabamos de demostrar que pertenece a W', acuérdense de la definición de subconjunto. Por definición habíamos dicho que W' contenía a S, pero teníamos que por definición de W era todas las combinaciones lineales de elementos de S. Pero acabamos de ver que Y arbitrario, si estaba en S, estaba en W'. Entonces, pero acuérdense que Y estaba en W, simplemente porque Y es una combinación lineal de elementos de S. Entonces, si Y está en W y Y está en W', W está contenido en W' por definición de subconjunto. Que era lo que queríamos demostrar. Entonces, hasta este punto podemos decir, podemos responder la pregunta que hacía su compañero o compañera Damuvra, que si X pertenecía a S. Si X está en el espacio vectorial y se puede expresar como combinación lineal de los elementos, sí está en el espacio vectorial. Solamente hasta este punto podemos responder realmente la pregunta. Subespacio generado. Ahora sí, por eso les decía que hasta este momento la íbamos a poder contestar. Porque llamamos al espacio W como subespacio generado por los elementos de S. Hay dos tipos de notaciones para este subespacio. Yo elegí llamarla L de S con esta L normal porque el otro tipo de notación que yo de hecho era más familiar y estoy seguro que algunos de ustedes también es esto. O para S es algo así, ¿no? Y está bien, pero después se confunde cuando usamos producto interior o una norma o incluso cuando se ven cosas de cuántica, ¿no? Entonces me parece que es más fácil verlo de esta manera que con una LS. Así, ¿no? Por eso vamos a llamar en esta clase al subespacio W como el subespacio generado por los elementos de S. Y lo vamos a escribir así. Y vamos a definir a L del vacío, es decir, al conjunto que contiene al vector 0, como el subespacio L del vacío, ¿no? Simplemente por una definición. Ahora, ¿qué es un conjunto generador? Ya vimos que era un subespacio generado. Pero ¿qué es lo que lo genera? Eso es lo importante. Decimos que un subconjunto no vacío S de un espacio vectorial genera a B si el espacio
si el subespacio vectorial genera AB. En esta situación también podemos decir que los elementos de S generan AB. Por eso les decía que aquí sí es muy importante esta parte. Si todos los elementos de B se pueden expresar como combinaciones lineales de S, entonces el subespacio S genera AB. Esta me parece que es una de las definiciones más importantes de toda la álgebra lineal. Vamos a ver un par de ejemplos. Y aquí sí me parece que es importante que nos quedemos un rato. De hecho, aquí es donde se pierde la mitad de la clase. No se espanten. Pero porque es parte de ejercicios y algo así. Entonces, con este estoy seguro que están súper familiarizados. Los vectores 1,1,0, 1,0,1 y 0,1,1 generan a R3, ya que cualquier elemento arbitrario A1, A2 y A3 en R3 es una combinación lineal de los tres vectores. Si se fijan, el paréntesis está en verde porque todo eso es el vector, mientras los números de adentro, es decir, los componentes, están en púrpura, porque cada uno de ellos está expresado como elemento del campo. Lo mismo para el elemento arbitrario del subespacio vectorial R3. El paréntesis está en verde, mientras que A1, A2 y A3 está en púrpura, porque cada uno es elemento del campo. El siguiente ejemplo es los polinomios de grado 2 sobre los reales. Vamos a decir que están generados por estos polinomios. X cuadrada más 3x menos 2, 2x cuadrada más 5x menos 3, y el polinomio menos x cuadrada menos 4x más 4. Vamos a decir que estos tres polinomios generan a todos los polinomios de grado 2 sobre los reales, ya que cualquier polinomio de forma ax cuadrada más bx más c es una combinación lineal de estos tres polinomios. Aquí quiero aclarar que si bien este también es un elemento del campo, está está en verde, en un verde un poco más claro, porque ustedes saben que ese es como el grado 0 de un polinomio, ¿no? Digo, sí. Muy bien. Entonces vamos a ver cada uno de los ejemplos. Veamos primero el ejemplo A. Vamos a tomar el subconjunto S igual a los vectores X, Y, Z. Con el vector X igual a 1,1,0. En este caso ya el paréntesis no está en verde porque el vector ya es X. Con el vector Y igual a 1,0,1 y el vector Z igual a 0,1,1. Claramente, S es un subconjunto de R3. Ahora tomemos cualquier vector A en R3, de manera que A se puede escribir como A1, A2, A3, con A1, A2, A3 elementos del campo, que en este caso son los reales, y vamos a tomar otros escalares, C1, C2 y C3 en el campo. Queremos ver si la siguiente ecuación se cumple. C1 por el vector X más C2 por el vector Y más C3 por el vector Z es igual al vector A, que ya vimos que es cualquier vector. Entonces tenemos la siguiente ecuación simplemente sustituyendo los vectores X, Y y Z. C1 por el vector X, que es 1,1,0, C2 por el vector Y, que es 1,0,1, C3 por el vector Z, que es 0,1,1, igual al vector A, que es A1, A2 y A3. Haciendo la multiplicación por escalares definida dentro del espacio vectorial,
es C1 por 1, C1 por 2, por 1, C1 por 0. Más C2 por 1, C2 por 0 y C2 por 1. Más C3 por 0, C3 por 1 y C3 por 1. Igual al mismo vector A. Esto se convierte en los vectores escalados C1, C1, 0, C2, 0, C2, 0, C3, C3. Igual al vector A. Vamos a hacer suma de vectores como está definida en el espacio vectorial. Y esto nos queda como el vector C1 más C2, C1 más C3 y C2 más C3 igual al vector A. Como habíamos visto en la primera clase, es decir, la clase pasada, una n-ada o una n-tupla es igual solamente si cada una de sus entradas son iguales entrada a entrada, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones. A1 es igual a C1 más C2. Esto lo podemos convertir en C1 es igual a A1 menos C2. A2 es igual a C1 más C3, lo cual despejando nos queda como C3 es igual a A2 menos C1 y A3 es igual a C2 más C3. Despejando C2 nos queda como C2 es igual a A3 menos C3. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Estas son las primeras dos ecuaciones que teníamos. C1 es igual a A1 menos C2. C3 es igual a A2 menos C1. Entonces vamos a dejar la primera normal. C1 igual a A1 menos C2. C3 recuerden que era A2 menos C1. Vamos a sustituir la C1 y entonces nos queda A2 menos A1 menos C2. Distribuimos el signo y nos queda C3 es igual a A2 menos A1 más C2. C2 recuerden que es A3 menos C3. Vamos a sustituir C3 y nos queda que C2 es igual a A3 menos A2 menos A1 más C2. Distribuimos el signo y nos queda que es C2 es igual a A3 menos A2 más A1 menos C2. Vamos a pasar la C2 donde le corresponde estar, es decir, sumamos una C2 y nos queda C2 más C2 es igual a A3 menos A2 más A1. Esto nos queda como 2C2 es igual a lo del lado derecho, que es lo mismo que estaba en la diapositiva anterior. Dividimos todo entre 2 y nos queda como C2 es igual a 1 medio de A3 menos A2 más A1. Ahora ya podemos sustituir C2 en las ecuaciones de C1 y C3. Nos queda como está. Sumamos los términos en la primera de C1, el menos 1 medio de A1 con el A1. En la de C3 sumamos el 1 medio de menos 1 medio de A2 con A2 y 1 medio de A1 con menos A1. Y nos quedan las tres ecuaciones como están. Simplemente por mi TOC vamos a acomodar C1, C2 y C3 en orden. Y esas son las constantes que nos quedan. Como vemos, las tres constantes que tienen que ir multiplicando a los vectores de R3 que ya elegimos están en términos de los escalares de las componentes del vector que nosotros querramos expresar en R3. Entonces, ahora sí que ustedes denme el vector que quieran en R3, en las componentes, y yo lo puedo expresar como una combinación lineal de los vectores que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la combinación lineal? Recuerden que era C1, X, más C2, Y, más C3, Z, igual a A. Entonces, pues va a ser una ecuación espantosa, ¿no? Pero nos va a quedar como 1 medio por A1 más A2 menos A3 por X más A1 menos A2 más
A3 por Y más más menos A1 más A2 más A3 por Z igual a... Y ahí está la ecuación que nos va a dar la combinación lineal con los vectores que nosotros elegimos. De donde cualquier vector A en R3 puede escribirse como combinación lineal de X, Y y Z en S, con X, Y y Z los que nosotros elegimos. Ahora vamos con el ejemplo P. Este es un ejemplo que a lo mejor no todos están familiarizados con él, porque se trata de polinomios. Me parece más interesante. Recuerden que S era el polinomio x cuadrada más 3x menos 2, el polinomio 2x cuadrada más 5x menos 3 y el polinomio menos x cuadrada menos 4x más 4. Cada polinomio es un vector en el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 sobre los reales. Podemos escribir a S como el polinomio 1 en X, polinomio 2 en X y el polinomio 3 en X, con el polinomio 1 igual a X cuadrada más 3X más 2, que se fijan eran estos. El polinomio 2 igual a 2X cuadrada más 5X más 2, menos 3. Y el polinomio 3 como menos X cuadrada menos 4X más 4. Claramente, S está, es su conjunto de los polinomios de grado 2 sobre los reales. Ahora, vamos a tomar cualquier polinomio Px en el espacio vectorial de los polinomios de grado 2 sobre los reales. Cualquier polinomio de la forma ax cuadrada más bx más c va a ser nuestro polinomio P de X. Y vamos a tomar tres escalares en los reales R, S y T. Queremos probar la siguiente ecuación. R por el polinomio 1 más S por el polinomio 2 más T por el polinomio 3 va a ser igual al polinomio arbitrario P de X. Entonces la primera ecuación es la que tenemos arriba. Simplemente vamos a sustituir nuestro polinomio 1 y el polinomio 2 y el polinomio 3. El polinomio 1, recuerden que era x cuadrada más 3x menos 2. El polinomio 2 era 2x cuadrada más 5x menos 3. Y el polinomio 3 era menos x menos 4x más 4. Y vamos a sustituir el polinomio x, que era el polinomio general, a x cuadrada más bx más c. Muy bien, nos quedamos con esta ecuación. Vamos a distribuir las constantes, es decir, los escalares. Este por este, este por este, y este por este, este por este, este por este, y este por este, este por este, este por este. Muy bien. Simplemente distribuimos y nos queda de esta manera. Y ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Nos queda r más 2s menos t por x cuadrada más 3r más 5s menos 4t por x más menos 2r menos 3s más 4t por x a la 0. Recuerden que x a la 0 pues es 1, ya lo saben. Simplemente quiero pues enfatizarlo. Igual a x cuadrada más bx más c a la x por x a la 0. ¿Por qué lo quiero enfatizar? Porque de esta manera, recuerden que un polinomio es igual a otro si y solo si los coeficientes de potencias de
Los coeficientes son iguales para variables iguales a potencias iguales. Entonces, el coeficiente de x cuadrada tiene que ser igual al coeficiente del otro polinomio de x cuadrada. Y el coeficiente de x tiene que ser igual al coeficiente del otro polinomio de x. Y el coeficiente de x a la 0 tiene que ser igual al coeficiente de x a la 0 del otro polinomio. Entonces tenemos otra vez tres ecuaciones. De un lado tenemos el coeficiente de un polinomio de x cuadrada, es decir, r más 2s menos t. Y del otro lado tenemos el coeficiente de x cuadrada del otro polinomio, que es a. La siguiente ecuación, de un lado tenemos el coeficiente de x, que es 3r más 5s menos 4t. Y del otro lado tenemos el coeficiente del otro polinomio, que era b. Y la tercera ecuación es que de un lado tenemos el coeficiente del polinomio x a la 0, que es menos 2r menos 3s más 4t. Y del otro lado tenemos el coeficiente del otro polinomio, que era c. Tenemos esas tres ecuaciones. Ahora, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Les voy a indicar qué voy haciendo en cada paso. ¿Ok? En la siguiente ecuación, lo único que voy a hacer va a ser sumar esta ecuación con esta. ¿Ok? Y entonces recuerden que tenía menos 2r menos 3s más 4t más c, digo igual a c. Y tengo 3r más 5s menos 4t igual a b. Entonces eso me va a dar 3 menos 2r, 5 menos 3 me va a dar 2s y menos 4t más 4t me va a dar t, digo 0, y b más s, digo b más c. Entonces la de arriba me queda igual r más 2s menos t igual a y abajo me queda r más 2s igual a b más c. La de abajo me queda completamente igual. Ahora, voy a restar esta ecuación con esta. Y se me van a cancelar la r y la 2s. Y me queda menos t igual a menos b menos c. La de abajo me queda igual, r más s igual a b más c. Y la de abajo me queda igual, menos 2r menos 3s más 4t igual a c. Ahora, voy a multiplicar esta por 2. Y se la voy a sumar a la de abajo. Entonces me queda 2r más 4s más 2 igual a 2b más 2c. 2r menos 2r me va a dar 0. 4s menos 3s me va a dar s. 2b más 2c me va a dar 2b más 3c. Bueno, primero lo que hice fue simplemente cambiar el signo de... Bueno, o sea, multiplicar por menos 1 la ecuación de hasta arriba, ¿no? Entonces me queda t igual a menos a más b más c. Ahora sí voy a hacer lo que les había dicho antes. Y me queda r más 2s igual a b más c. Y abajo me queda s más 4t igual a 2b más 3c. Ahora simplemente voy a sustituir la t en la ecuación de hasta abajo. Y me queda s igual a 4 por menos a más b más c. Que esto es s igual a s menos 4a más 4b más 4c igual a 2b más 3c. Voy a sumar más 4a menos 4b y menos 4c a la ecuación de hasta abajo. Y me queda s 4a menos 4b más 2c menos 4c más 3c. Simplificando todo me queda la de hasta arriba, t igual a menos a más b más c, r más 2s igual a b más c y s igual a 4a menos 2b menos c. Voy a sustituir la s en la ecuación de en medio y me queda r más 2 por 4a menos 2b menos c igual a b más c. Voy a simplificar. Me queda r más 8a menos 4b menos 2c igual a b más c. Sumo todo eso, el 8a menos 4b menos 2c. Y me queda t igual a menos a menos b más b más c. R igual a b más c menos 8a más 4b más 2c.
Simplifico eso. Y las tres ecuaciones que me quedan son t igual a menos a más b más c, r igual a 5b más 3c menos 8a, s igual a 4a menos 2b más c. Y otra vez, por mi TOC, voy a acomodar todo. Y vemos que cualquier polinomio px se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de S. Claro, un polinomio de grado 2 sobre los reales. ¿Cómo nos quedaría la combinación lineal? Pues acuérdense que era R por el polinomio P1 más S por el polinomio P2 más T por el polinomio P3 igual al polinomio arbitrario. Entonces tenemos menos 8a más 5b más 3c por el polinomio 1 más 4a menos 2b menos c por el polinomio 2 más menos a más b más c por el polinomio 3 es igual al polinomio arbitrario. Ahora, ya sabemos que es una combinación lineal. Con los ejercicios espero que les haya quedado un poco más claro. Pero no basta que un subconjunto de un espacio vectorial genere al subespacio para que podamos decir que es su base. Veremos un poquito más adelante qué es su base. Para eso tendremos que preguntarnos si es linealmente independiente. Pero, ¿qué es eso? Primero veamos qué es que sea linealmente dependiente. Un subconjunto S de un espacio vectorial es linealmente dependiente si existe un número finito de vectores distintos, x1, x2, x hasta xn, en S, es decir, elementos de S, así como elementos del campo, escalares, a1, a2, a3, hasta n, no todo cero, tales que a1, x1, a2, x2, así hasta an, xn, son iguales a 0. Es decir, si una combinación lineal de elementos de S son 0, son el vector 0, y no todos los escalares y no todos los vectores son 0. Si esto pasa, puede decirse que los elementos de S son linealmente dependientes. Esto no queda tan claro, no lo sé, a mí no me queda tan claro, ¿no? Queda un poco más claro si definimos la independencia lineal. Pero ya saben cómo son los matemáticos, ¿no? Les preguntas, ¿qué significa que sea linealmente independiente? Ya te definieron que es linealmente dependiente. Ah, pues muy fácil. Algo es linealmente independiente cuando no es linealmente dependiente. Ah, pues gracias, carnal. Por el contrario, la definición que te dan así es. Por el contrario, decimos que un subconjunto S de un espacio vectorial, ahí debe decir B, es linealmente independiente si no es linealmente dependiente. Y te quedas como, ah, pues gracias. Es decir, es un subconjunto. Un subconjunto es linealmente independiente si y solo si las únicas combinaciones lineales de elementos de S iguales a 0 son las combinaciones en las que todos los escalares son iguales a 0. Es decir, una combinación lineal de elementos de S es igual a 0 si todos los escalares de esa combinación lineal es igual a 0. Vamos a verlo con los ejemplos con los que trabajamos. A y B, de la sección de combinaciones lineales. En el ejemplo A, descubrimos que todos los elementos de R3 se podían escribir como combinaciones lineales del conjunto S. Recordemos quién era el conjunto S. El vector X era 1,1,0, el vector Y era 1,0,1 y el vector Z era 0,1,1. Los escalares de dicha combinación lineal seguían las siguientes ecuaciones. C1 era igual a un medio de
A1 más A2 menos A3, C2 era igual a 1 medio de A1 menos A2 más A3 y C3 era igual a 1 medio de menos A1 más A2 más A3. Ahora, para saber si los elementos del conjunto S, X, Y, Z son linealmente independientes, nos basta saber si alguna de las tres constantes es distinta de 0 cuando el vector 0 se expresa como una combinación lineal de estos elementos, ya que X, Y y Z son distintos de 0. Es decir, si alguna de las tres constantes que multiplica a estos tres elementos cuando expresamos a un vector como combinación lineal de estos vectores es diferente de 0, cuando el vector es 0, es linealmente dependiente. Pero no queremos probar dependencia lineal, queremos ver si son independientes. Entonces, lo que queremos ver es si cuando el vector que expresamos como combinación lineal de estos tres vectores es 0, las tres constantes C1, C2 y C3 son 0. Si esto pasa, S es linealmente independiente. Entonces, sabemos que en R3 el vector 0 se puede escribir como 0, 0, 0. ¿Por qué pongo puede? Porque pues también se podría escribir como seno de 0, ¿no? O sea, es lo mismo, pero o sea, de donde el vector A1, A2, A3 es igual al vector 0, 0, 0 en el caso en el que el vector A es el vector 0. Entonces la componente A1 es 0, la componente A2 es 0 y la componente A3 es 0. Recordando el sistema de ecuaciones que teníamos anteriormente, que es el que está en su pantalla, y ya sabemos que A1 es 0, A2 es 0 y A3 es 0, nos preguntamos ¿qué pasa con C1, C2 y C3? Recuerden, si las tres constantes son 0, cuando el vector que queremos expresar como combinación lineal es 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Sustituimos primero A1, ahora sustituimos A2 y ahora sustituimos A3. Como ustedes saben, 0 es el neutro aditivo del campo de los reales y cuando se multiplica por cualquier cosa nos da 0. Entonces C1, C2 y C3 son 0. Por lo tanto, por definición, el conjunto es linealmente independiente. Ahora veamos el ejemplo B, donde vimos que los elementos del espacio vectorial de los polinomios de grado 2 sobre los reales son combinaciones lineales del subconjunto S, donde el polinomio 1 era x cuadrada más 3x menos 2, el polinomio 2 era 2x cuadrada más 5x menos 3 y el polinomio 3 era menos x cuadrada menos 4x más 4. Los escalares de dicha combinación lineal seguían las siguientes ecuaciones. R era menos 8a más 5b más 3c, S era 4a menos 2b menos c y t era menos a más b más c. En este caso, el polinomio 0 es 0x cuadrada más 0x más 0. Y este es el vector 0 de su espacio vectorial. Entonces, claramente podemos ver que el coeficiente de x cuadrada es 0, entonces a es 0, el coeficiente de x es 0, entonces b es 0 y el coeficiente c es 0. Entonces vamos a seguir las ecuaciones que habíamos encontrado y vamos a sustituir a, b y c. Sustituimos primero a. 8 por 0, 4 por 0 y 0, ¿no? Bueno, menos 0. Esto, como sabemos, es 0. Luego 5 por 0, estamos sustituyendo b. 2 por 0 y 0. Como sabemos, esto es 0. Y sustituimos c. 3 por 0, 0 y 0. Esto, como sabemos, es 0. Sumamos el 0 también es el neutro aditivo de los reales. R, S y T son 0. Por lo tanto, este conjunto también es linealmente independiente. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, ya sabemos que estos dos conjuntos generan cada uno a su espacio vectorial. Y no solo eso, también son linealmente independientes. Vamos a ver. El siguiente concepto clave
es la base de un espacio vectorial. Una base beta para un espacio vectorial V es un subconjunto linealmente independiente de V que genera a V. Pues ya tenemos algunas de las componentes, ¿no? Es un subconjunto linealmente independiente que genera a V. Déjenme subrayarlo bonito para que no se vea feo. Subconjunto linealmente independiente que genera a V. Si beta es una base de V, diremos que los elementos de beta forman una base de V. Los ejemplos anteriores, tanto el caso de A como el caso B, generan a sus correspondientes espacios vectoriales. Eso lo vimos cuando vimos el caso de combinaciones lineales. Porque todos los elementos del espacio vectorial se pueden escribir como combinación lineal de cada uno de los conjuntos. Y además acabamos de ver que son linealmente independientes. Por lo tanto, decimos que ambos forman una base de tanto como de R3 como de los polinomios de grado 2 sobre R, respectivamente. Y ya para finalizar, espero que les haya quedado claro qué es una base. Entonces, una base de espacio vectorial, para recalcarlo, es un subconjunto linealmente independiente que genera el espacio vectorial. Un teorema que es bien importante, que quiere decir, antes de leer el teorema lo voy a explicar. Quiere decir que si tenemos una base para un espacio vectorial, solo hay una manera de expresar a cada vector en esa base. ¿Puede haber dos bases diferentes para cada espacio vectorial? Sí, puede haber 3, puede haber 4, puede haber muchas bases diferentes para cada espacio vectorial. Pero solo hay una manera de expresar a cada vector en cada base. Entonces, sea V un espacio vectorial y sea beta el conjunto de estos vectores x1 hasta xn, un subconjunto del espacio vectorial. Se dice que beta es una base de V si y solo si cada vector y en el espacio vectorial puede ser expresado de manera única como una combinación lineal de vectores de beta. Es decir, el vector y es igual a a1 x1 más a2 x2 hasta an xn para escalares únicos a1, a2, a3, an. Vamos a demostrarlo rápido. Sea beta una base para V y sea y en el espacio vectorial. Como y está en el espacio vectorial y por definición beta es una base para V, y está en el espacio generado por beta, porque sabemos que el espacio generado por beta es igual a V, al espacio vectorial V. Entonces, el vector y es una combinación lineal de los elementos de beta. Vamos a suponer que el vector y se puede expresar de dos maneras diferentes. La primera, vamos a llamarla y igual a los escalares a1 vector x1 más a2 vector x2 más así hasta an vector xn. La segunda manera va a ser y igual a un escalar diferente b1 x1 más b2 x2 así hasta bn xn. Vamos a restar ambas ecuaciones. El vector y menos el vector y, como es el mismo vector, nos va a dar el vector 0. Y del lado de los escalares nos va a dar a1 menos b1 por el vector x1 más a2 menos b2 por el vector x2, así hasta an menos bn por el vector xn. Pero como todo esto es igual al vector 0, nos está diciendo que esta es una combinación lineal para el vector 0. Sin embargo, como beta es linealmente independiente, si esta combinación lineal es igual a 0, quiere decir que por definición todos los coeficientes deben ser iguales a 0. Y si todos los coeficientes son iguales a 0, pues simplemente hace falta hacer un pequeño despeje para darse cuenta
que todos los coeficientes A1 menos B1 es igual a 0, entonces A1 es igual a B1. Pero todo eso es para todos los coeficientes. Entonces AI es igual a, ahí debe decir BI, para toda I, o sea, para toda N, ¿no? AN es igual a BN para toda N. Por lo que ambas representaciones son la misma. Esto quiere decir que Y, el vector Y, solo puede expresarse como una única combinación lineal de elementos de beta. Es decir, una vez que tenemos una base, solamente hay una manera de expresar a cada vector del espacio vectorial en términos de esa base. Claro, podemos tener otra base y expresarlo de una manera diferente. Pero para una base solo hay una manera de expresar al vector en esa base. Si hay dos maneras de expresar al vector, entonces no es una base. ¿Por qué? Porque no son linealmente independientes los elementos de esa base. Porque no es una base. No sé si hay alguna duda. Eso sería todo por la clase de hoy.